Ahora es viernes, ya tenemos 16 días del mes de marzo, que es el tercero del año. Ya entraremos a Semana Santa, ya conmemoraremos el aniversario de Monseñor Romero. Mañana en la tarde, a las 6 de la tarde, comenzamos a las 5 realmente, allá en Colima, vamos a conmemorar el asesinato de 32 jóvenes que eran de la RN, que querían expresarse tomando esas tierras en beneficio de los campesinos, fueron asesinados. Decía pues que hoy es viernes, y de nuevo estamos aquí encontrándonos en Radio Maya. Nuestra radio es que nos permite esta radio comunicarnos, y nos alegra saber que hemos aumentado en número de radio oyentes, que somos muchos más ahora que en años pasados. Y han surgido diferentes lugares, grupos de escucha. Les agradecemos, sé que nos están escuchando. Se los agradezco. Y tomo el compromiso de que este programa sea para beneficio de nosotros, del país, para que tengamos capacidad y posibilidad de entendimiento, de comprensión, y especialmente quisiéramos que la juventud tomara estos pensamientos. Y la juventud somos todos, porque el corazón jamás no se arruga, siempre somos jóvenes. Bien, aquí siempre preocupados para presentar la consideración sobre la historia, para que estemos al día de modo adecuado, para que vayamos perfilando la capacidad y la posibilidad de ver la gran importancia de cómo debemos conocer la historia. Tomemos un punto de referencia. Es el caso de lo que sucedió el 4 de marzo en este país, en el evento electoral. Sin duda que otro gallo cantaría si nosotros, como pueblo, conociéramos la naturaleza real y verdadera de lo que es un evento electoral o electorero o en la búsqueda de votos. Para comenzar, las elecciones, tal como se desarrollan en estos países capitalistas y de manera especial en El Salvador, dejan mucho que desear. Sin duda que el método de las elecciones fue un gran invento, un gran encuentro de la Revolución Francesa, y se ocupa para que supuestamente, repito, para que supuestamente el pueblo, o sea nosotros, seamos tomados en cuenta. Pero ha ido pasando los tiempos y los siglos, y ahora sucede que solo toman en cuenta a los que participamos. Por supuesto, solo hacen la cuenta de los votos que damos, que por cierto, esa cuenta a veces no es muy exacta. No nos toman en cuenta, sino que solo toman la cuenta de lo que nosotros votamos. Y eso, cuando tienen la mayoría de votos, se declaran ganadores. De ahí para allá, como que no nos toman en cuenta. Y todo nos quedamos conformes. Y la gran mayoría del pueblo cree que eso es lo más normal, porque esas son las reglas del juego. Eso es parte del orden establecido y no hay que chistar de más. Y eso es sencillamente la conveniencia, lo que le conviene a los que tienen el poder y el dinero. Y por eso les asusta que hayan sistemas diferentes del capitalismo, o sea, sistemas socialistas populares. Porque en el capitalismo se desarrollan así como se desarrolló entre nosotros. Y no digamos en Estados Unidos, en Europa,
como aquí no se publicitan las cosas, pero allá son peores. No vamos a decir que la elección de Trump, la de Bush y todo eso, no hubo grandes problemáticas. Por ejemplo, Trump no ha tenido la mayoría, la tuvo Hillary Clinton. Ya me equivoqué, sí, Hillary Clinton, ¿verdad? Los conozco tampoco, y me interesan tampoco, pero también me tienen que interesar porque es parte de la historia. Pues la señora Clinton tuvo más votos que Trump, pero el sistema está hecho de tal manera que gane el que ellos quieren. Así es en todas partes. Por eso, siempre ganará el que conviene al sistema. Y por eso, en el sistema capitalista les asusta que hayan otro sistema de votación, que es muy diferente. Para comenzar, en los sistemas populares, es la comunidad, el cantón, el pueblo que elige no a solo su representante. Allá se llaman delegados. Y esos delegados de esa base, de ese cantón, de ese municipio, son los que deben luchar no solo por conseguir cositas, calles, paredes, regalos, no. Esos son delegados para que defiendan los intereses de aquellos que los delegaron. Los campesinos deben de tener sus propios intereses diferentes de los estudiantes, de los profesionales, de los comerciantes. Cada sector tiene sus propios intereses y necesidades, y por eso cada sector elige a sus propios delegados. Escoge a quienes son los que tomarán las riendas para defender los intereses, lo que conviene, no solo para el desarrollo, sino para el progreso de aquella zona, de aquel departamento, de aquel país. O el caso más llamativo es la sociedad socialista popular. Allí no hay terratenientes, por eso no hay representantes de los terratenientes, aunque existe la propiedad privada. No hay propietarios de industrias, aunque existen las industrias, pero las industrias están en manos de los obreros, obreros especializados, obreros estudiantes, conocedores de lo que es una industria. Eso es muy importante. Esos son los que defienden los intereses de quienes trabajan en esa industria, en esa fábrica. Y eso llevan adelante para los intereses, para que haya no solo desarrollo, sino también que haya el avance. El desarrollo es una cosa y el progreso es otra. El desarrollo en el capitalismo es para unos pocos y no llega a la mayoría. En los países socialistas se hacen elecciones para que haya desarrollo que lleve progreso a toda la sociedad. En el socialismo, en las sociedades populares, hay escolaridad, estudian todos. La educación es gratuita. Por eso no hay analfabetismo y por eso tienen mucha capacidad esos países, esas ciudadanías de pensar y de opinar. Pero aquí en el capitalismo tenemos ahí lo que se llaman los ensalzadores, los aduladores, los corifeos. Y dicen que el que en una sociedad no haya empresa privada es un problema social y un peligro social. Y miren, y para ocultar que en el capitalismo la sociedad privada es la que produce los problemas sociales, la propiedad privada y la empresa privada es lo que produce la pobreza porque se concentra en pocas manos, han creado cantidad de leyendas sobre el sistema comunista socialista. Ustedes no me dejarán mentir que si dice que en esos países el Estado se roba a los niños para educarlos, porque les da escuela gratuita. Que en esos lugares se comen a los niños y hacen jabón a los viejitos. Parece leyenda, pero se oye, se dice, yo lo he escuchado, y cosas así. De manera que, desfigurando la verdad de una realidad de un pueblo organizado, solo porque es diferente a la del capitalismo, han metido miedo en la ciudadanía. Y meten miedo especialmente a aquellos profesionales o a aquellos nuevos ricos que han salido de la pobreza. Entonces les dicen, mire, si viene el comunismo te lo van a quitar todo.
el que no conoce el comunismo posiblemente se va a asustar, especialmente esos nuevos ricos, esos que acumulan y que salen de una profesión, que ya no trabajan para el pueblo, sino que se olvidan del pueblo donde nacieron y se van a emplear y reciben un salario de una clase económica superior a ellos. Así es. No es necesario que nosotros tengamos que vivir en el miedo. Y por eso sí es necesario, útil y urgente que estudiemos la historia. La historia de lo que ha pasado en nuestros países, cómo se concentró la riqueza en pocas manos usando el voto del pueblo para autorizarse a robar. En nuestros países debemos de conocer qué es lo que ha pasado de la historia de la llamada independencia hasta este momento. Estudiemos lo que sucede en otros países también. No nos vayamos muy lejos. Voy a poner un ejemplo discutible, pero lo que voy a decir no es discutible. Muy notorio, ahí nomás, en Nicaragua. En Nicaragua es el país centroamericano con una mayor seguridad ciudadana, mucho mejor que en El Salvador. Y donde todos los capitalistas salvadoreños, ustedes conocen ya sus nombres, se van para Nicaragua a poner sus industrias y fábricas y negocios, porque allí es muy seguro. Y pagan los impuestos y pagan lo que hay que pagar. Eso es como un botón de muestra. Interesante sería hablar de Cuba, pero hablar de Cuba con los que conocen y saben, porque como la lengua no tiene hueso, uno se encuentra con un montón de sabios sin estudio que empiezan a hablar de Cuba sin haber conocido. Bueno, pero ahí cuando, si es que tiene chance de hablar, entre ustedes discutan, den testimonio de los que han ido a Cuba con los diferentes programas. Bueno, hoy no es el caso pues de meternos en la defensa de estas sociedades, es el caso de hablar del caso de las elecciones tal como se desarrollaron en nuestro país, que nuestro país tiene un sistema capitalista, con leyes, con economías capitalistas, con todos los bancos capitalistas y todo el ambiente consumista capitalista y de dependencia económica capitalista. Y que un montón de nosotros quizá deseamos ser revolucionarios, pero siendo revolucionarios vivimos en un país capitalista, en una sociedad capitalista. Pensamos, vivimos y actuamos en un país capitalista. Por eso a veces nuestras opiniones las confundimos. Es bueno pues que nos provoquemos, que nos interesemos en que cada uno de nosotros estudiemos y que entendamos qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Saber cuál es la historia de las elecciones en nuestro país y en otros países capitalistas. Porque a nosotros, pueblo, lo único que nos toca es votar. No nos toca elegir. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista ya está hecha el orden del día, está determinado por la ley de manera vertical, y las leyes y el orden establecido nos obliga a que solo demos un voto por aquel que nos cae bien, que nos parece que está más cercano a nosotros, pero casi nunca podemos dar el voto para aquel que quisiéramos tener como delegado. Y a veces votamos porque es la única opción que nos queda si queremos desde nuestro partido. Aclaramos pues, y que quisiéramos que lo acepten con mucho respeto ustedes oyentes, amigos y compañeros, que este tema de las elecciones, de la historia de las elecciones, da para mucho, y que el tiempo que tenemos en la radio no nos da para tocar ni siquiera la superficie del tema, y que por eso no nos quedará tiempo ni siquiera para profundizar en la superficie. Cuando
participemos en discusiones o en grupos de estudio, hablemos de esto, pero con conocimiento, porque muchos, repito, son sabios sin estudio, hablan y hablan porque la lengua no tiene hueso, pero no solo tienen como argumento su necedad, porque muchos no participamos en grupos de estudio, muchos de nosotros ni siquiera tenemos con quién discutir así normal y calmadamente. Por eso, hagamos algo. No podemos seguir individualizados. Queremos, pues, plantear a raíz de esto una pregunta que tiene 3 aspectos. La pregunta es, este fenómeno que sucedió el 4, que puede ser electoral o electorero, según lo tomemos o lo entendamos, ¿a quién afecta? ¿Afecta al partido? ¿Afecta al gobierno o afecta a la nación? ¿Qué opinan ustedes? Damos por entendido que ustedes aceptan, conocen y comprenden que una cosa es el partido, que otra cosa es el gobierno y otra cosa es la nación. Son cosas muy diferentes. No es muy difícil de identificar qué es un partido, pero si preguntamos ¿qué es un partido? ¿Hemos reflexionado realmente qué es un partido? Así de manera superficial, como ya lo dijimos, en El Salvador solo conocemos que un partido es esos que, siguiendo una bandera, dirigidos por un grupo de personas que llevan un nombre de partido y se identifican por colores, pero que nunca defienden ni definen su ideología. A lo más dicen soy de derecha o soy de izquierda. ¿Y qué ideología contiene ser de derecha o ser de izquierda? Pero eso sí, ofrecen que si reciben la mayoría de votos, dicen la clásica frase, sacaremos adelante a este país, solo porque tienen la mayoría. No explican nada, solo ofrecen, pero no explican nada. Sacaremos al país adelante. Y en el tiempo de esas campañas, del tiempo de propaganda electorera, se llenan las calles de mucho color, de las banderas más coloridas, de fotografías, unos más guapos, otros, pero sacaron lo mejor. Fueron a que les tomaran la mejor fotografía, pero como dicen que lo que da la naturaleza no la quita nadie, y se ponen en todas las vallas, ahí aparecen como estampas de santos salvadores, y también aparecen frases a cual más llamativa, y todo se convierte en una gran feria de promesas. Ese es el tiempo de los partidos. Salen discursos muy alusivos, con no sé qué decir, pero dicen que cambiarán el sistema. ¿O tienen miedo de decir que lo cambiarán? No hablan de si cambiarán la economía, que está concentrada en pocas manos. No dicen si van a ser participativo el ejercicio del poder. No. Sencillamente echan discursos, promesas, y tienen quizá como muy peligroso y por muy riesgoso, porque temen que el voto se les niegue o los difama, porque no corren el riesgo de identificar su ideología. Aún los de derecha, primero les basta decir somos de derecha, somos anticomunistas, pero nunca hemos oído a uno de izquierda decir somos anticapitalistas por estas y por estas razones. Solo dicen que con la recolección de votos, el que gane o los que gane serán los nuevos funcionarios. Y ahí viene el primer efecto. Serán nuevos funcionarios y cambiarán los funcionarios, pero no cambiará la manera de gobernar. Ese es el primer mal efecto de las llamadas elecciones. Estos son los efectos del número de votos en los partidos, que quizá
no se definen como políticos. No sé si los partidos serán políticos, porque la palabra política es luchar por el bien de todos. Porque para comenzar les cuesta identificar su ideología. Apenas dicen palabras vacías sin explicarlas. Y los efectos se notan porque al llegar al poder, como nadie está empobrecido por lo que prometió, porque de ofrecer nadie queda pobre, pero los que consiguen los votos sí, llegan y se acomodan. No digo se enriquecen, se acomodan y favorecen a quien mejor les facilita lo que ellos pretenden, piensan o creen que es conveniente para ellos según su mentalidad. Bueno, esos son los efectos del número de votos. Y yo vuelvo y pregunto, ¿afecta al partido el efecto del número de votos? Sí. ¿Y afecta el número de votos al gobierno? Es otra cosa. Supuestamente todo gobierno tiene que tener un partido que recolecta los votos para llevarlo a la gobernanza y le da la oportunidad de gobernar. Los gobiernos que hemos tenido en este país, todos, son de corte capitalista. ¿Por qué? Porque vivimos en un país capitalista y si no se cambia, vamos a ser capitalistas. Porque los gobernantes en este país no son más que motoristas del sistema. Si es tren, lo va a manejar como tren. Si es lancha, lo va a manejar como lancha. Si es bus o es carro, lo va a manejar como carro. Que de paso lo va a hacer como un simple motorista. No, a veces no es mecánico, a veces ni siquiera es dueño de la máquina y por supuesto no es el fabricante. Pongamos ese ejemplo. El que llega a la presidencia pues no le queda más que cumplir con las leyes capitalistas de una república que tiene una constitución política capitalista y no la puede cambiar y no se puede salir de ahí. A no ser que exista o existiera un pueblo organizado que lo conmine, que lo condicione, que lo haga llevar a gobernar junto con él y llevar al cambio de la historia nacional. Pero ¿qué ha sucedido aquí? En este país, aquí desaparecieron las organizaciones populares de corte y de espíritu popular. ¿Y quiénes fueron parte de esa desaparición? Por supuesto, toda la intencionalidad del sistema de hacer que los sindicatos, las organizaciones campesinas estudiantiles no funcionen, no existan, y para eso están las prohibiciones. Pero también se creó una cosa muy simpática aparentemente. Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, sustituyeron en gran porcentaje la autonomía de las organizaciones y se abrogaron el derecho de manifestarse como ONG, como organizaciones no gubernamentales en nombre de campesinos, de obreros y de otros sectores. Las ONG no son organizaciones populares, pero por la ayuda, por el maternalismo, paternalismo, destruyeron. Por otro lado, nadie puede negar que también los partidos políticos, sea de uno o de otro bando, se metieron en las directivas, quisieron que sus militantes fueran parte de aquella dirección para que ese grupo humano, sea obrero, campesino, estudiantil, favorezca las líneas que le bajan de arriba el partido. Y digo, sea de un bando o de otro. Así lo dice la historia, si es que la hemos reflexionado, ya sea del pasado lejano o reciente. Nos enseña, y eso sí hay que tomarlo en cuenta porque son los que han dominado más, nos enseña la historia que la derecha, que ha tenido el poder desde el criollismo de la independencia, nunca permitirá que resurjan las organizaciones de campesinos como fue el Frente de Trabajadores del Campo, la FTC. No van a permitir. Y sí,
los partidos que nacen de las organizaciones populares o nacieron de las organizaciones populares, creyendo que haciendo una alianza con la derecha podrán gobernar el país para beneficio de los pobres, eso no es verdad. ¿Pero ha sucedido? Probablemente sí. ¿Dónde está aquella gloriosa coordinadora revolucionaria de masas donde el Bloque Popular, el FAPU, las ligas y otros sindicatos hicieron sentir su influencia, no solo frente a la clase minoritaria social posible, muy rica y poderosa, sino que de manera especial la CRM, la Coordinadora Revolucionaria de Masas, hizo posible fortalecer el espíritu de todo un pueblo que se conformó, que se organizó y fortaleció, y fueron las bases para que existiera una insurrección popular armada. Imagínense qué poder de conciencia tenían los pueblos organizados. Por eso, lo que sucedió el 4 de marzo es para que nosotros nos pongamos a reflexionar, pero volviendo a nuestras raíces en la historia. Si no conocemos el pasado, pues nos van a enganchar diciendo que el país está en peligro. Puede ser, pero este país siempre ha estado en peligro. Y si no logramos entender que solo organizados podemos defender los triunfos que se tuvieron con toda la lucha de la insurrección armada, los vamos a perder, porque triunfo que se logra y no se defiende, lo arrebata el enemigo. Por eso, la historia es muy importante. No es culpa, pues, de un gobierno solo. Hay que reflexionar qué clase de partido el que lo llevó al poder, cuáles son los fallos en el partido. Porque muchos se embriagan de poder, se imaginan, las alturas los puede marear. Tomando en cuenta que en este país siempre hemos tenido una actitud beligerante, deshonesta, malvada, de los otros partidos de derecha, que son nada más y nada menos que instrumentos del gran capital. Sobre los partidos electoreros o políticos tenemos el gran capital. ¿Y quién tiene el gran capital? ¿Quién domina la economía? ¿Quién domina la producción? Pues unos pocos. No digo quién produce el capital, quién hace producir lo que la industria... No dije eso, dije quién tiene el capital, quién conduce la producción a su favor. Una minoría. Y el pueblo desorganizado es el que les da la oportunidad de que eso sea así. Por eso, pues, en estos últimos 2 gobiernos que han sido de diferente tipo, siempre han estado en el riel, en la carretera del capitalismo. Mientras no se cambien las leyes, esto va a seguir igual. No es posible, con las leyes capitalistas que tenemos, hacer un cambio de país en beneficio de las mayorías. Todavía no. Por eso una vez dijimos, es un gobierno de transición, pero no detener la transición, y probablemente tendríamos que ponernos a pensar si se detuvo la transición. Porque en este país sí han habido intentos de cambio y posibles cambios, pero no se han podido llevar a feliz término porque hemos tenido ese ataque constante de los grupos de derecha con poder y no ha habido una definición así enérgica, con decisión política, de enfrentarlos tal como los enfrentaría un pueblo desde sus intereses. Ha habido cosas buenas, ha habido logros, pero posiblemente los medios de difusión capitalistas los han bloqueado, los han ignorado, los han ninguneado, los han difamado y han hecho que el pueblo crea lo contrario de lo que posiblemente pudo haber sido. Y da la casualidad que no se potenciaron a los pocos medios
de difusión que tenemos. Parece ser que se le dio mucho más financiamiento a los medios de difusión de la derecha que a los medios posibles de comunicación que han tenido una intención popular. Los medios de comunicación que han deseado comunicar a las clases populares han sido menos potenciados y parece ser que el sistema capitalista ha hecho posible que se financien y se enriquezcan más los medios tradicionales masivos. Todo es como lo escuché, estuvimos allá por Suchitoto esta semana y dijo un líder: son grandes y buenas iniciativas sociales las que han sido planteadas y que ha iniciado este gobierno para que el pueblo, organizado o no, sientan los beneficios. Pero el pueblo, organizado o no organizado, siente que estos logros o propuestas no son fruto de la lucha popular, sino que se les presentan como beneficios que da una persona, da un grupo o un partido. Y decía una mujer: hay que hacer sentir que lo que está sucediendo es logro de la lucha popular y es necesario que nos den participación, porque sin conocimiento nosotros, la población, vamos a crear un paternalismo de gobierno. Y ha habido mucho cosas buenas, pero con un espíritu de paternalismo gubernamental. Por eso, ¿a quién ataca, desvalúa o no beneficia los efectos del 4? ¿Al partido o al gobierno? ¿Pero quién pone la cara? Bueno, estoy tratando de provocarles para que pensemos cuánta cosa sucedería diferente si todos conociéramos el pasado y conociéramos por lo menos la historia de las elecciones y lo que ha sucedido en las elecciones anteriores. ¿Y qué tiene que ver lo que sucedió el domingo 4 en El Salvador con el país? ¿Qué tiene que ver con la nación? ¿Qué tiene que ver con nuestra matria? Con el abstencionismo se defendió la soberanía alimentaria. Al anular el voto, se logró que los derechos, y se va a lograr que los derechos humanos del agua sean una realidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la lucha en defensa del medio ambiente? Unámonos los que votamos, los que se abstuvieron o los que anularon, para que no haya inseguridad nacional. ¿Qué sucedió con los que anularon el voto o con el que se abstuvieron o los que votamos siguiendo las normas del fuego? Fuimos conscientes que al abstenernos, que al anular o al votar, estábamos cumpliendo la palabra del profeta, del maestro, del beato, del santo Monseñor Óscar Romero, que dijo: si queremos que las cosas cambien, hay que cambiar de raíz el sistema. Con lo que hicimos el domingo, la participación que hayamos tenido, lo hicimos con la intención de que se cambien de raíz el sistema o que sigan las cosas iguales. Miren, qué importante, qué genial sería, interesantísimo, conveniente, que todos los que anularon el voto se organizaran, que los que se abstuvieron se organizaran y los que votamos nos organizamos para defender los intereses de la nación. La nación necesita agua, necesita salud, necesita cultura, necesita trabajo digno, significa tantas cosas de país. El hambre no tiene ideología. El medio ambiente no tiene ideología. La economía sí tiene ideología porque está en pocas manos. La cultura es tanto para los de derecha y de izquierda. El reconocimiento de los derechos de los trabajadores, porque todos debemos de comer, son problemas de país, de nación.
Es problema de nación los intereses robados y las pensiones robadas, los ahorros robados que están en manos de unos pocos y que no quieren permitir que el pueblo trabajador las administre, aunque hayan sido fruto de su trabajo. Esos son los problemas de país que hay que ver. La organización y el derecho del pueblo a organizarse, que estemos potencializados, que no sean unos pocos que tienen la economía y que deciden cuándo hay dinero en la calle y cuándo no. Los que deciden cuánto debe de subir el alimento y cuánto no. Los que deciden sobre la vida del campesino, de la juventud y de la ancianidad. No son problemas de nación. Por eso, qué importante sería que todos nos uniéramos, los que queremos un país diferente, y entiendo que los que no votaron es porque quieren un país diferente. Los que se abstuvieron quieren un país diferente. Y los que votamos queremos un país diferente. Para que haya una educación gratuita y obligatoria para todos. Pero que no sea una educación de primaria, donde en la primaria y hasta el bachillerato lo que hay es una simple alfabetización. Hablamos de que haya en el país un sistema donde la juventud logre llegar a tener una profesión y un oficio y se tecnifique, donde no tengamos la amenaza de esa minoría que nos quiere imponer un derecho de ellos solos al agua y a nosotros a la sed. Esas planificaciones donde se hacen los ríos cautivos para producir una electricidad para una economía que no favorece a las mayorías. Para que debe de haber una agricultura que no deprede la naturaleza, que no envenene los ríos, que no vengan los inversionistas a hacer en este país lo que hacen con las maquilas, que sean más respetuosos del pueblo, de la vida, del medio ambiente, que respeten a la ciudadanía. Que como problema de nación lográramos que hayan leyes más adecuadas y equilibradas para que todos y todas podamos sentirnos parte en la construcción de un país. ¿Y cuántas cosas quedan pendientes cuando aquí en Radio Maya venimos y nos preguntamos qué hacer de la historia, que debemos de cantar y contar la historia, pero si no la conocemos, sin duda que muchos dicen, es que no me queda tiempo porque tengo que ir a trabajar. Y ahí te vas a morir. No vas a pasar, te va a pasar la de la maceta. La maceta nunca pasa del corredor, aunque tenga flores muy bellas. Por eso, cuántas cosas quisiéramos decir y no nos queda el tiempo. Si alguna vez tuvimos la oportunidad en nuestra vida de estar enfermos, ¿qué hicimos? Buscamos medicina. Yo les pregunto y me pregunto a mí, cuando alguna vez hemos tenido parásitos, ¿nos hemos sentido felices de tener parásitos? Pues valga la comparación, en este país está lleno de parásitos. Pero no solo parásitos funcionarios ni parásitos gubernamentales, no, tenemos parásitos estructurales. Esa clase social minoritaria poderosa que tiene el poder y el dinero, que influye directamente en la administración de los funcionarios, ya sean legislativos, ya sean judiciales o ejecutivos, porque tienen la economía, bloquean los diputaditos, digámosle así. Lo que hacen es votar porque lo dijo el gran patrón y bloquea el presupuesto para que no hayan carreteras. Y ellos son los que más lo necesitan. Bloquean donaciones que vienen gratuitas, porque si esa donación viene, dicen, va a ser como un triunfo del actual gobierno, mejor que no haya nada ni nadie. Nos acordamos de aquel caso, de aquellas prostitutas frente al rey Salomón, que se peleaban aquel niño, el único que quedaba vivo, porque uno de los dos
hijos de una de las dos prostitutas había muerto, y entonces solo quedaba un niño vivo. Y Salomón, con su sabiduría y su ingenio, la llamó y dijo, bueno, una de las dos es la mamá de este niño, pero como yo no sé quién es la mamá, lo voy a partir y le voy a dar la mitad a uno y la mitad al otro. Y la que no era mamá dijo, sí, está bueno. Y la que era mamá dijo, no, que se lo lleven entero mejor, pero que mi hijo viva. Eso lo que hizo descubrir quién era la mamá, quién está dispuesto a sacrificarse para que el pueblo viva. Pero en este país tenemos parásitos de una sociedad que está estructurada como una pirámide, donde poquitos, como dijo Monseñor Romero, tienen todo, y muchísimos que no tienen nada. Por eso, pues, en esta sociedad tenemos que organizarnos para expulsar a los parásitos como los expulsamos de nuestro cuerpo, porque hay funcionarios que no funcionan. Y no solo en el gobierno, en los bancos. Dijeron que la empresa privada era mucho más efectiva, y ahora vayamos donde vayamos a la empresa privada es donde peor nos tratan. Y no tenemos contra quién protestar. Contra el gobierno podemos protestar, pero aquí no se protesta contra la empresa privada. En las fábricas está prohibido y el que protesta lo expulsan. Y así podíamos decir. Por eso todos estamos con gran temor de perder el empleo. No es solo el gobierno el que tiene la responsabilidad. Aquí en este país la tenemos todos. Como por ejemplo unos amigos, compañeros conocidos que están muy molestos porque no se les dio un bono de por vida de $300. Eso es corrupción si sabemos que no hay. O aquellos que piden un bono porque están en un ministerio y que ese tiene que ir creyendo, se le llama el escalafón. Eso es corrupción de base, que también es malo. Y por supuesto no estamos quitando ni restando nada, porque Cristo dice, el que se le dio más, se le va a exigir más. Y eso es de humanidad. Eso no queda más que, si amamos al país, vamos a tener una mentalidad de nación. Y si amamos al país, vamos a procurar que el gobierno y los gobiernos sean, y los que llegan al gobierno sean mejores y diferentes. Y vamos a tener que organizarnos campesinos por campesinos, obreros por obreros, estudiantes por estudiantes, profesionales por profesionales, religiosos por religiosos, para que nuestros intereses sean conocidos y sean representados en lo que pudieran llamarse partidos. Porque en este momento los partidos tienen su propia representatividad, tal vez tienen conocimiento de. La derecha no necesita organizaciones populares porque tiene todo el poder, pero los partidos populares sí necesitan del pueblo y de las organizaciones para funcionar. Por eso todos y cada uno debemos organizarnos, concientizarnos, unirnos para expulsar a toda la clase de partidos que tenemos. Amigos, quedamos pendientes. Quizá el tiempo no nos permite explicarnos más, pero en la provocación que les hemos hecho, Dios quiera y su inteligencia lo permita, que avancemos. Para mientras y para despedirnos con el pendiente que quedamos, saludamos a los del municipio de La Palma, especialmente al cantón de Los Horcones. Mañana habrá una feria popular desarrollada por el equipo de servicio a comunidades de base Cercova. Desde ahora les estamos anunciando. Les recordamos también que en Semana Santa nos da alegría, se han apuntado varios de los que están en las comunidades para irnos 3 días a un lugar en el monte a reflexionar la vida de Jesús como lo hizo Él. Por supuesto, aquí no podemos andar caminando, vamos a entrar en un sitio así hóspito, pero un poco de prueba y de dureza, donde podemos compartir el pan de cada día. Cada uno tendrá que llevar su frijol, su arroz, su aceite. Allá lo ponemos en común y hacemos una comida común, lunes, martes y miércoles, 26, 27 y 28. Por eso, los que conocen Cercova, pues llamen
y los que no, llamen también a este teléfono 2226-5576. Y los que no logran, a las 7 de la mañana en el desvío de Amayo, los que no logren coordinarse, porque también han intentado algunos, allí nos vamos a reunir, los que queramos ir a compartir 3 días de retiro espiritual. También mañana a las 6 de la tarde, empezaremos a las 5, estaremos en Colima. Allí fueron asesinados 32 muchachos de la Resistencia Nacional, ya dijimos. Ahí fueron asesinados. Quede impune eso. Y por supuesto el 24 de marzo, muchachos, ahora es bonito, nos alegra, porque no nos podemos decir que nos entristece. Hoy han aparecido y han salido de muchas partes aquellos que hasta hablaban mal de Monseñor. Pero hoy, como Monseñor va a ser canonizado, han aparecido. A nosotros nos da alegría. Pues bien, por unos y por otros, por los que salieron del armario, por los que salieron de la cómoda para opinar con lágrimas de cocodrilo o con grandes expresiones de sabios sin estudios. Bueno, nos alegra verlos en la palestra. Sí, el debate es nacional, pero con equilibrio, con respeto y con conocimiento. También algunos salieron del closet. Yo no digo closet porque esa es una palabra gringa. Nosotros decimos armario o de la cómoda. Pues bien, los que hayamos salido ahora con lo que ha sucedido y lo que va sucediendo y las conmemoraciones y la beatificación y santidad de Romero, unámonos todos. El país es de nosotros. Dios nos quiere. Amémonos unos a los otros y tendremos un país mejor y diferente. Que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.